Martínez. De la Frenú Narón, David González Fernández. Del Toscano recta final, David Fernández Rinzo. Del New Balance, Fernando Lorenzo Marcos. De la Sociedad Ginástica Pontevedra, Eduardo Suárez García. Finalista en el último campeonato de España en 800. De New Balance, Marcos Peón Azcano. Del Oriente Atletismo, Víctor González Carrera. También del Oriente Atletismo, Eduardo González de Andrea. Del Avilés Atletismo, Eduardo Cruz Gómez. Y de Club Atletismo Valdemoro, medallista e internacional absoluto, uno de nuestros jefes del 1500, Álvaro Rodríguez Melero. También medallista absoluto, internacional absoluto, obetense y en las filas también del Valdemoro, Carlos Alonso García. Avilesino en las playas en el Club Playa de Castellón, medallista absoluto y recientemente bronce en el Campeonato de Europa Sub-23 en 5000, Aitor Fernández de la Cova. Y por último, del Nike Running Internacional, medallista europeo, campeón de España de 800 y 1500, actual referente del medio fondo español, David Bustos. Mallorquín, afincado en Cantabria a las órdenes de José Manuel Abascal, y aquí con interés y con ganas. Salida para ellos. Vamos a ver quién toma la responsabilidad de marcar el ritmo. Bueno, bien, el avilesino Aitor. El pelotón, nadie se quiere separar. Aitor Fernández, Carlos Alonso, Eduardo de Andrea y Diego Cuadrado del Cayón Helios, comandando ahora. Ya, acá ya lo voy a recorrer. Vemos a Eduardo González de Andrea poniendo el ritmo. Se acerca Álvaro Rodríguez a la cabeza, Eduardo Sánchez, Carlos Alonso, Bustos. ¿Qué última vuelta nos espera? Los que no son favoritos, Álvaro Rodríguez, Carlos Alonso, David Bustos, pero los outsiders, Eduardo Suárez, Aitor Fernández, le están poniendo muy duras las cosas. Están haciéndole esforzarse al máximo. Ahí vemos Busto, Álvaro, Aitor, Carlos. Ahí vemos Busto, Álvaro, Aitor, Carlos.
de línea. Es la línea amarilla, la línea de meta. Línea de meta. Línea de meta.